buenas tardes a todos ustedes. Ya son las 6:18. Estamos nuevamente en Aequitas et Justitia per Humanis. Ya saben, háganle caso a este letrerito. Nos encuentran en Facebook, YouTube e Instagram. El día de hoy, una disculpa, no pude publicar el flyer por cuestiones de trabajo. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Muchas gracias a los que se vayan conectando o que más adelante lo vayan a ver en la transmisión, más bien el podcast por el canal de YouTube como Aequitas et Justitia per Humanis. Hoy va a ser muy corto el del día de hoy. Es la segunda parte de prescripción y caducidad dentro del procedimiento laboral o dentro de la Ley Federal del Trabajo. Haciendo un poquito de resumen, en el programa anterior hablábamos sobre la prescripción y la caducidad en materia laboral dentro de la Ley Federal del Trabajo, referente al apartado A de los trabajadores y referente al artículo 123 constitucional en el apartado A también. El día de hoy, bueno, voy a mencionar qué acciones prescriben para los trabajadores al servicio del Estado, que es referente a la Ley Federal de a la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, y que esta tiene su relación con el artículo 123 constitucional, pero en el apartado B. A pesar de que tienen similitudes, también tienen varias diferencias entre ellos, porque aunque la ley nos marca que deben de gozar prestaciones iguales o básicas, cada uno de ellos tiene diferentes prestaciones. Algunos tienen escalafones o el escalafón. En la cuestión de los trabajadores del Estado, ellos pueden tener la oportunidad del escalafón. En la Ley Federal del Trabajo como tal no se maneja el escalafón, se manejan otro tipo de figuras jurídicas. Entonces, bueno, la vez pasada yo les comentaba que la prescripción es una acción que pretende que algunas obligaciones de los patrones terminen en un plazo para que el trabajador, si no los reclama dentro de ese periodo, posteriormente ya no podrá hacerlo y ya no se le podrá obligar al patrón. Sin embargo, también hablábamos que en la prescripción, cuando es de manera positiva hacia el trabajador, lo que trata es de que al patrón se le obligue a que cubra con sus obligaciones. En este sentido, bueno, yo les comentaba la vez pasada, había varias definiciones que en su momento yo les mencioné, que bueno, se veía a la prescripción como la siguiente: es el transcurrir. Es un proceso que en el transcurrir el plazo legalmente señalado para traer como consecuencias el efecto, ya sea negativo o positivo. Cuando la prescripción corre de manera negativa hacia el patrón, se le obliga a que él cumpla con todas y cada una de sus obligaciones. Cuando la prescripción corre en sentido negativo al trabajador, es decir, él se ve perjudicado y el patrón ya no puede ser obligado a que cumpla con sus obligaciones hacia el trabajador. En ese sentido, bueno, también comentábamos lo siguiente, ¿sí? Cuando hablábamos de prescripción en la materia, más bien en la parte de la Ley Federal del Trabajo, que era para los trabajadores como tal en una empresa y que están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hablábamos que la prescripción es esa extinción de las prestaciones y de las obligaciones a favor de los trabajadores a los que van generando. Ahora bien, también comentábamos la vez pasada que algunas prestaciones
tienen plazos de un mes para que se lleven a cabo. Si no se llevan a cabo dentro de este periodo, bueno, pues entonces la acción prescribe y el trabajador ya no podrá alegar el cumplimiento de las mismas. También en ese sentido, bueno, cuando yo les comentaba en el periodo de las vacaciones en el programa anterior, nos referíamos a que el trabajador tenía el derecho de solicitar el pago de las mismas y que le fueran concedidas dentro de un término de 6 meses al cumplir el año para garantizar sus vacaciones. ¿Sí? En este sentido también hablamos la vez pasada cuáles prestaciones son las que cómo es que se llevaba a cabo la prescripción. Hay una prescripción que tiene un mes, que es para separar a los trabajadores, ¿sí?, de la fuente de trabajo. Esta hablábamos que corría a partir de la fecha en que en que se le hacía del conocimiento al trabajador alguna falta por la que se le tenía que hacer una rescisión laboral, ¿sí? También comentábamos que hay acciones que prescriben en 2 meses, hay acciones que prescriben en 6 meses, como en el caso de las vacaciones, 2 meses en el caso de la demanda por despido injustificado que puede presentar el trabajador. Esta de 2 meses estamos hablando que son 60 días, los cuales son naturales. Entonces, bueno, el trabajador tiene un término de 2 meses para que él interponga una demanda por un despido injustificado y solicitar la reinstalación o el pago de esa indemnización. Luego hablábamos que hay prescripciones de 6 meses, como yo les comentaba, en cuestiones de vacaciones. Asimismo, hablábamos de otras prestaciones que precluían en 2 años. Ahora bien, en este sentido, vamos a lo que sigue. Cuando hablamos de prescripción y caducidad, la vez pasada yo les comentaba que la prescripción era un plazo que trataba de extinguir el cumplimiento de esas obligaciones, y el cumplimiento de las mismas también dependía si era positivo o si era negativo, mientras que la caducidad de estas era esa sanción que la misma autoridad llevaba a cabo cuando las partes ya no mostraban un interés jurídico para seguir promoviendo dentro de un juicio. La primera se da por su naturaleza desde el momento en que el trabajador va generando derechos. La segunda nace en el momento en que ya existe un juicio presentado ante la autoridad laboral. Es decir, a pesar de que las dos tienen la semejanza y logran la extinción del cumplimiento de esas obligaciones y el pago de las mismas, entonces también hablábamos que una es antes del juicio y otra es posterior a un juicio, ¿sí? En ese sentido, bueno, disculpen todos los ruidos que hay, pero estoy cerca de la calle y bueno, pues es imposible solicitarle a las personas que dejen de hacer ruido. Entonces voy a tratar de hablar un poco más fuerte, ¿sí? A manera en que obviamente ustedes no sientan que estoy gritando. Luego, ahora sí, ya para entrar a la parte del tema del día de hoy es lo siguiente, ¿sí? En este sentido, hablamos de la Ley Federal del Trabajo en el apartado A. Hoy vamos a hablar muy cortito, de hecho es muy cortita esta parte de los trabajadores del Estado. Porque también ellos tienen derecho a que se les cumplimenten sus derechos y a que el patrón cumpla con esas obligaciones. Porque aunque la ley nos marca ciertos derechos básicos para los trabajadores,
tanto en el apartado A como en el apartado B, también lo es que tienen sus diferencias, ¿sí? Una disculpa, es que por cuestiones de trabajo también me están llegando por ahí algunos mensajes, pero bueno, como yo les comentaba, ahora bien, para la ley federal, que es para los trabajadores del apartado B, es decir, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, vamos a hablar lo siguiente, ¿sí? Bueno, les digo que ya es muy pequeño el tema de hoy. En este sentido, para los trabajadores al servicio del Estado, prescriben un poquito distinto. Para ellos hay prestaciones que prescriben un mes, que son las siguientes: las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, es decir, una vez que a un trabajador se le da un nombramiento o hay una plaza, el responsable de la misma puede solicitar esa nulidad en un término máximo de un mes, es decir, de 30 días naturales, ¿sí? Por alguna de las cuestiones de rescisión. Luego, también de las que prescriben en un mes, las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver a trabajar. Este término de estos 30 días o de un mes lo vamos a encontrar en el artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores para el Estado. Aquí les voy a explicar lo siguiente. En la parte o en el inciso B, que nos habla de las acciones de los trabajadores para ejercitar el derecho a ocupar una plaza que hayan dejado, se refiere a lo siguiente: una vez que al trabajador le hayan determinado un riesgo de trabajo, una enfermedad profesional, o como en el sentido que nos encontramos ahorita por la contingencia y que se están contagiando por el COVID o por la neumonía atípica, se les está dando una incapacidad. Para los trabajadores que sufrieron un riesgo de trabajo, que es parcial y que no es una incapacidad que realmente los impida volver a regresar a laborar, ellos, una vez que hayan cumplido o que se les haya terminado la incapacidad que se les decretó, es decir, que se les consideró en ese momento para su recuperación y su tratamiento adecuado, una vez que termina esa incapacidad, entonces ellos nada más podrán tener 30 días siguientes, es decir, a partir del día siguiente en que en este caso el ISSSTE o el servicio médico les autorice que ya pueden regresar a laborar y que ya no les puede dar más incapacidad. Entonces, a partir del día siguiente comenzarán a correr esos 30 días para que el trabajador vuelva a ocupar esa plaza con la que estaba laborando. En el defecto en que el trabajador no regrese a laborar en ese periodo de esos 30 días, el patrón ya no estará obligado, o en este caso el Estado ya no estará obligado a respetar la plaza en la que el trabajador haya estado laborando. Viene lo siguiente: puede que le den lugar en alguna otra plaza semejante, o simplemente pueda venir una rescisión laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador no cumplió dentro de ese mes para volver a regresar a sus labores. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que ustedes lo sepan. No es lo mismo
cuando son separados de la fuente de trabajo y que van a demandar, a cuando se les otorga una incapacidad por una enfermedad profesional, por un riesgo de trabajo, por una cuestión de contingencia sanitaria, o incluso para las mujeres que están embarazadas y que se les da un periodo de maternidad, ¿sí? Es decir, para que tengan al bebé y tengan un periodo de descanso en lo que empiezan a adaptarse en la lactancia y posteriormente regresar. Ellas incluso, estas mujeres, van a tener otras prestaciones superiores, van a tener una preferencia por convertirse en mamás. Entonces, para que ustedes conozcan estos derechos, prescriben en un mes las acciones para pedir la nulidad de ese nombramiento y las acciones de los trabajadores para que regresen o soliciten ejercitar la plaza o la última plaza con la que ellos hayan estado laborando en el momento en que sufrieron ese riesgo de trabajo o se les calificó ese riesgo de trabajo. Esto recuerden que corre a partir del día siguiente en que el servicio médico les califica que ya están aptos para regresar a laborar o que ya no les puede dar más incapacidades porque ya llegaron a su límite. Luego, aquí hay otro dato muy curioso para que ustedes lo sepan. Dentro de este artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nos encontramos otra fracción que es la fracción 2, para que ustedes estén enterados y conozcan también sus derechos. Nos estipula que hay acciones que prescriben en un término de 4 meses naturales. Sí, en esos 4, en esos 4 meses lo que va a pasar es lo siguiente. Tiene 3 incisos. El primero, que es el inciso A. En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para ejercitar la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, desde el despido o suspensión. Es decir, aquí hay una cuestión básica para ustedes. La diferencia de la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores que están dados de alta en el IMSS únicamente nos refiere que ellos tendrán un mes para demandar, tendrán un periodo de 2 meses, tendrán un periodo de 2 meses para demandar el despido injustificado. Y aquí en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tienen 4 meses, ¿sí?, contados en días naturales para que ustedes como trabajadores puedan demandar ese despido injustificado o alguna suspensión que les hayan hecho de una manera injustificada sin que se haya ajustado a los artículos pertenecientes a una suspensión laboral o a una rescisión laboral con el mismo estado. Es decir, los trabajadores del estado tienen 2 meses más para poder ejercitar o presentar su demanda por un despido injustificado dentro del tribunal laboral. Es decir, hay un tribunal especializado para los trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces ellos tendrán 4 meses para llevar a cabo esta acción. Si en ese periodo de 4 meses no presentan la demanda, entonces posteriormente ya no podrán hacerlo. Luego, en el inciso B, en supresión de plazas, las acciones que se les otorguen otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. ¿Qué quiere decir? Cuando una de estas plazas en las que ustedes estaban ya deja de existir por alguna cuestión interna con el mismo estado, entonces ustedes tendrán derecho a que dentro de esos 4 meses, a partir del momento en que les digan que esa
plaza deja de funcionar o deja de estar habilitada o deja de existir, ustedes podrán solicitarle al mismo estado, ya sea por un proceso interno o mediante un juicio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que a ustedes los acomoden en una plaza equivalente a la que estaban laborando o en la que estaban realizando sus funciones dentro de la fuente de trabajo. Luego, en su inciso C, la facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores, contando el término desde que sean conocidas las causas. Es decir, aquí los mismos patrones o el mismo estado, los mismos jefes de departamento o de área o el jefe inmediato, tendrá 4 meses para poder llevar a cabo esto, es decir, tomar una medida disciplinaria o en este caso ya sea una amonestación verbal al trabajador, una amonestación por escrito al trabajador o incluso hasta una suspensión del trabajador, ¿sí? Entonces, ahora, no es lo mismo poder llevar a cabo una de estas medidas como lo comentábamos al inicio, que prescriben en un mes. Aquí es decir, cuando hablábamos de un mes, las acciones para pedir una nulidad de un nombramiento, es decir, que no se le reconozca al nombramiento a una persona o a un trabajador. Y en la fracción 2, en el inciso C, es decir, las facultades de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus trabajadores. Es decir, una vez que el trabajador lleva a cabo alguna falta o incumplimiento a sus obligaciones, entonces el patrón, en este caso el Estado, mediante los jefes de área o sus representantes en cada en cada oficina o en cada dependencia de gobierno podrán llevar a cabo una valoración del trabajador para tomar una medida disciplinaria. Si en ese término de 4 meses no lo llevan a cabo, entonces posteriormente ya no lo podrán realizar porque ya prescribió esas acciones, es decir, el patrón ya no podrá disciplinar al trabajador ni podrá correrlo por esas causales que anteriormente o en ese periodo de 4 meses podía hacer valer, ¿sí? Luego, aquí viene otra parte muy interesante. En el artículo 114 de la Ley Federal para los Trabajadores del Estado nos habla de las prescripciones que llegan a su extinción en un periodo de 2 años, las cuales se componen de 3 fracciones. La primera de ellas son las acciones de los trabajadores para reclamar la indemnización por incapacidad provenientes de riesgos profesionales realizados dentro de sus funciones de trabajo. ¿Cómo es? Bueno, los trabajadores, una vez que se les determina un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional y que de esa manera se vea que es una incapacidad total o una incapacidad que ya no le va a permitir laborar como lo estaba llevando a cabo antes del accidente, entonces el mismo Estado tendrá que decretarle ya sea una indemnización constitucional, una indemnización por ese riesgo profesional o en su defecto una pensión. En este caso, cuando tienen un riesgo de trabajo, un riesgo profesional o incluso una enfermedad profesional, que no es lo mismo. Una enfermedad se da porque a lo mejor el lugar en donde estás laborando, estás manejando o estás en contacto en un ambiente que puede a la larga
provocarte algún tipo de enfermedad. Y un riesgo de trabajo no es así. Un riesgo de trabajo es cuando tú estás llevando a cabo una actividad laboral y que sin que exista una premeditación o sin que exista algo que origine a que tú puedas tener un impacto en tu salud, pueda causarte un daño. Es decir, que tú estés laborando y que tal vez por un temblor o tal vez porque algo estaba mal, se caiga una barda, se caiga un techo y te lastime, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, los trabajadores van a tener un periodo de 2 años para que ellos puedan solicitar la indemnización por incapacidad, ¿sí? Es decir, independientemente de la pensión, el mismo Estado tendrá que darles una indemnización por ese riesgo de trabajo o esa enfermedad profesional. Luego, en su fracción 2 nos habla de las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. ¿Cómo es esto? Es muy parecido a la parte de la Ley Federal del Trabajo en su apartado A, porque aquí la prescripción corre igual en 2 años. Si el trabajador fallece por ese riesgo de trabajo en ese momento o días posteriores a que se le causó ese riesgo, bueno, al que fue objeto como riesgo de trabajo o de esa enfermedad profesional y fallece y se acredita que efectivamente fue o una enfermedad profesional o un riesgo de trabajo, sus beneficiarios que acrediten serlo, como el esposo o la esposa, los hijos e incluso hasta la concubina o el concubinario, que puedan acreditar que dependían económicamente del trabajador o trabajadora fallecida, podrán tener un término de esos 2 años para demandar la indemnización por ese riesgo de trabajo, así como se les determine a una pensión, ¿sí? Ya sea por orfandad, que es para los hijos, y también para el cónyuge superstite, es decir, para el cónyuge que haya sobrevivido, o incluso para el concubinario o la concubina, ¿sí? Si dentro de ese plazo de 2 años no lo llevan a cabo con posterioridad, aun cuando lo demanden, ya no se les va a otorgar. Por eso es que el artículo 114 es muy explícito en ese sentido, y es también de esa manera lleva a cabo un plazo correcto en el que no se coartan los derechos de los trabajadores ni los derechos de sus beneficiarios. Luego, en su fracción tercera dice: las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que se lleva a cabo un juicio en materia laboral, en este caso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad específica para los trabajadores del Estado, una vez que se lleva su juicio y el trabajador acredita que tiene derecho a una indemnización constitucional y también tiene derecho a que se le paguen cierto tipo de prestaciones, y que está obligado el patrón a cumplimentarlas desde el momento en que existe ese laudo o esa sentencia en la que el tribunal condena al patrón a cumplir con sus obligaciones. Entonces, el trabajador tendrá un periodo de 2 años para que pueda ejecutarlo, es decir, para que obligue al patrón a que cumpla con el pago de esas obligaciones. Si el trabajador no lo hace dentro de ese plazo, entonces la autoridad ya no podrá obligar en lo posterior al patrón a que las cumpla, porque pasaron ya el
plazo de esos 2 años y el trabajador mediante su abogado no hizo lo conducente. Déjenme tomar un poquito de líquido, por favor. Ya, una disculpa, pero quedé un poquito sentida de las vías respiratorias después de la pequeña recaída que tuve por ahí de enfermedad, y eso me impide a veces poder hablar corrido y hace que me agite y me canse un poco, pero bueno, vamos a seguir. Como yo les comentaba, este tema el día de hoy, para cerrar con esta parte, va a ser muy pequeño, ¿sí? Así que hoy probablemente no se haga ni la hora, o tal vez sí se hagan los 60 minutos, pero es para que ustedes conozcan de esos derechos, porque muchas veces piensan que los plazos van a ser idénticos a los que la Ley Federal del Trabajo, que es en el apartado A, va a manejar los mismos plazos para los trabajadores del Estado, y lo cierto es que no. Entonces, cada uno debe de conocer qué plazos tiene, qué derechos tiene, y ustedes como trabajadores tienen derecho a conocerlos, para que en el momento en que ustedes tengan que demandarle algún cumplimiento de alguna prestación a sus patrones, puedan hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora bien, como yo les comentaba, estábamos en la prescripción de los 2 años. Si en ese término no se hace, entonces la misma autoridad ya no podrá obligar a que el patrón cumpla con esas obligaciones, porque aquí quien tiene que solicitar el cumplimiento de las mismas, o que se ejecute esa sentencia condenatoria o ese laudo como lo conocemos, es el trabajador. No el patrón está obligado a promover para cumplir, sino el trabajador es el que tiene que estar promoviendo, a fin de que la misma autoridad mande a una persona para solicitarle el cumplimiento al patrón, ¿sí? Luego, de acuerdo al artículo 115 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nos explica que la prescripción, es decir, esa extinción procesal para solicitar el cumplimiento y el pago de esas obligaciones, no podrá correr de la siguiente manera. No podrá correr una prescripción contra las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad mental, sino cuando se haya discernido su tutela. Era lo que yo les comentaba la vez pasada. Aquí en esta parte sí se respeta igual que la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del apartado A, porque cuando un trabajador, ya sea por un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional, desarrollan algún tipo de discapacidad que ya no les permita estar ecuánimes de ellos mismos, entonces obviamente no puede correr una prescripción, porque ellos desconocen esa parte jurídica. Lo que va a pasar es que una vez que los familiares o los beneficiarios de estos trabajadores hagan el proceso mediante el cual se les nombre como tutores de estas personas, en ese momento comenzará a correr la prescripción. Antes no. Luego, contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Esto sí es básicamente igual que la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores del apartado A. ¿Por qué? Porque es algo universal, es decir, para que no corra esta parte de la prescripción, deben de tener una discapacidad mental y que todavía no se haya determinado quién es su tutor o curador. Luego,
Cuando hay un estado de guerra, entonces pues los trabajadores, al ser llamados por el servicio militar, no puede correr esa prescripción. Luego, durante el tiempo en que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada, es decir, si el trabajador es detenido, puesto a disposición en un ministerio público, luego puesto a disposición ante un juez de control, y ese juez de control lo vincula a un proceso y dentro de las medidas cautelares le decreta la prisión preventiva oficiosa para que pueda llevar su proceso dentro de un centro de readaptación social o un penal hasta la sentencia, y el juez de oralidad determina que no hay elementos suficientes para condenarlo a esta persona por un posible delito. Entonces, al encontrarlo absuelto o inocente en este sentido, es decir, que el juez en materia penal diga que es inocente de todos los cargos, se le proporcionará por escrito una sentencia en la que se acredite que él es inocente. En ese sentido, cuando él presente ese documento ante el patrón, es decir, ante la dependencia de gobierno para la que esté laborando, al momento de presentar ese documento con el que se acredita que él es inocente, entonces la prescripción no podrá correr aún, ¿sí? Y podrá él en ese momento tener un periodo para que él pueda llevar a cabo el reclamo de alguna de las acciones. Una, ya sea que pueda volver a la o que se le determine otra plaza semejante o en su defecto una indemnización constitucional por un despido injustificado, ¿sí? Y luego, la prescripción se interrumpe. Ahora sí, aquí es importante que ustedes puedan saberlo, porque en ese sentido van a saber en qué momento comienza a correr su prescripción para que ustedes puedan estar enterados y puedan cuantificar. Si la ley nos dice que la prescripción no corre cuando las personas se encuentran en una calidad de detenido y que hasta que se determine su libertad, luego también cuando el trabajador que se encuentre determinado como una persona desaparecida, también no correrá esa parte de la prescripción hasta que se le declare ante una autoridad competente como una persona, se le declara como una persona ausente. En ese sentido, la prescripción no va a correr cuando pasa esto, es que se encuentran desaparecidos, que el trabajador esté privado de su libertad, contra los trabajadores incorporados al servicio militar y que tengan una discapacidad mental. Para que empiece a correr esta prescripción en estos términos que yo les comenté y en los anteriores, de acuerdo al artículo 116, la prescripción se interrumpe de la siguiente manera, es decir, que antes de que se llegue a ese lapso de 4 meses o de 2 años o de un mes, se necesita presentar esa demanda o ese escrito. Luego, si ante la autoridad competente, ¿sí? Y también si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, por escrito o por hechos indudables. Es decir, el trabajador tendrá 2 opciones. Una, presentar la demanda directamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y 2, presentar un escrito de manera interna ante la autoridad competente o ante el jurídico competente de esa dependencia
para que puedan resolver la situación del trabajador, ¿sí? Ya, disculpen. Aquí es un poco diferente a como la Ley Federal del Trabajo en el apartado A menciona. ¿Por qué? En el apartado A, únicamente para resolver estas cuestiones laborales es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque aquí no hay una autoridad interna como tal que pueda resolver sobre la situación del trabajador. Sin embargo, para los trabajos internos o áreas internas que antes de llegar a una demanda en materia laboral pueden auxiliarlos para que de esa manera el trabajador se le pueda resolver sobre su petición antes de que prescriba su acción. La ventaja de los trabajadores al servicio del Estado es la siguiente: que si dentro de ese periodo ya lo puede presentar ante la autoridad interna y no le dan una resolución favorable, automáticamente entonces puede irse ante la autoridad competente en materia laboral, es decir, puede él presentar su recurso interno y también su recurso dentro de la autoridad laboral. Mientras que en la Ley Federal del Trabajo, para los del apartado A, no es así, únicamente es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La Junta tendrá que resolver de alguna manera la situación de los trabajadores en el apartado A, y en el apartado B tienen autoridades internas. Luego, de acuerdo al artículo 140 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada a toda persona que no haya promovido, que no haya hecho promoción alguna en el término de 3 meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido ese término, declarará la caducidad. Es decir, una vez que ya se tiene un juicio ante el tribunal y se deja inactivo, tendrá la Junta que hacer lo siguiente: notificar a las partes para hacerles sabedora que ha llegado un término y un plazo en el que no han promocionado ninguna de las dos por falta de interés jurídico. Se les da la oportunidad que ellos promuevan algo. Si a partir del momento en que se les notifica esta cuestión no promueven dentro de un plazo de 3 meses a partir del día siguiente a esa notificación, entonces el tribunal tendrá esa facultad para sancionar a las partes o sancionar a la parte que está demandando o al demandante y no al demandado, para que ese expediente se mande al archivo definitivo, ¿sí? Y en ese sentido, ahora sí, la prescripción como la caducidad aplican, y posteriormente a esa fecha ya no podrá promover nuevamente el trabajador o las partes para seguir con ese proceso, ¿sí? O con ese expediente activo. ¿Por qué? La ley es muy clara. Dentro de ese término, en este caso el trabajador no alega algo o los abogados no hacen algo, únicamente lo que están tratando es de dilatar. Lo que trata la autoridad con esta parte de la caducidad es efectivamente eso: evitar que el trabajador pueda seguir, o más bien los abogados del trabajador puedan seguir dilatando el procedimiento, ¿sí? Porque el procedimiento debe de ser medianamente posible, no tan tardado. Y muchas veces los abogados lo que hacen es dilatar el procedimiento. En ese sentido es,
Si yo dentro de esos 3 meses, para que no se lleve a cabo esa caducidad y esa prescripción, yo lo y lo vuelvo a dejar inactivo durante X tiempo y así me la llevo. Es lo que la autoridad trata de que no se haga. Es decir, que si en esos primeros 3 meses, a partir de que a ti se te notifica, no promueves, ya no tendrás oportunidad de promover nuevamente, o aunque lo hagas, la autoridad ya no te lo va a conceder. ¿Sí? Esto es para que ustedes lo sepan. Ahora, aquí, cuando yo menciono cómo empiezan a correr estos términos de la prescripción y de la caducidad y de algunas acciones de los trabajadores, tanto en el apartado A como en el apartado B, en el caso de solicitar una indemnización constitucional o una reinstalación, viene lo siguiente. La ley nos establece que tendrán un periodo los trabajadores del apartado A de 2 meses para demandar y solicitar la reinstalación o la reinstalación, y para los trabajadores al servicio del Estado tendrán 4 meses. La ley nos dice que comenzará a correr a partir del momento en que el trabajador se le haga sabedor, o se haga sabedor por escrito de las causas por las que se está dando por terminada la relación laboral. Sin embargo, existe jurisprudencia, es decir, criterios ya bastante estudiados por la Suprema Corte de Justicia, en los que tienen ese debate, porque se pensaría que como la ley laboral, tanto para los trabajadores del Estado como para los trabajadores del apartado A, no se establece que para cada uno, o es decir, para ambos, tendrán derecho a demandar una vez que se les notifique por escrito la rescisión laboral. Sin embargo, existe también una laguna que estipula que el trabajador se hace sabedor de ese despido o de esa rescisión, ya sea justificada o injustificada, o de esa suspensión, desde el momento en que se lo hacen de su conocimiento, ya sea por escrito o sin escrito, es decir, que se lo manejen de manera verbal. Entonces, aquí sí comienza a correr a partir del momento en que le dicen o que ya está despedido, o que ya no va a tener acceso, o que se le separa de la fuente de trabajo. Sin embargo, aquí hay otro criterio. También lo es que cuando existe una rescisión laboral, y esto todavía está discutiéndose, y se lleva a cabo un aviso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de esa rescisión laboral, es decir, el patrón hace del conocimiento de la Junta o del Tribunal para los Trabajadores por qué se les está llevando a cabo ese despido o esa rescisión laboral o esa suspensión. Él está dando aviso en tiempo y forma, ¿sí? Quien no está dando aviso es la autoridad. En ese sentido, se puede alegar que el trabajador no se le hizo de una manera adecuada su conocimiento, y que el término para que él pueda presentar su demanda o su petición ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del apartado A o ante el Tribunal Laboral del apartado B, la Junta o el Tribunal les hace del conocimiento, es decir, que no corra hasta el momento en que el tribunal o que la Junta de Conciliación, mediante una persona que trabaje para la autoridad, es decir, un actuario o un notificador, les haga del conocimiento. Algunos abogados tienen ese criterio, que debería de ser hasta ese momento en que le notifiquen por escrito y no únicamente de manera verbal. Todavía es un criterio que se está estudiando,
porque hay una jurisprudencia que nos establece que aun cuando no haya un escrito de rescisión laboral al momento en que al trabajador le hacen sabedor de manera verbal que ya no va a poder seguir en la fuente de trabajo, entonces en ese momento empieza a correr para que él lleve a cabo alguna de las acciones que ya les mencioné. Así que bueno, pues yo les comenté que iba a ser realmente muy corto la conclusión del día de hoy con este tema, porque la vez pasada sí fue bastante largo. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando. Para aquellos que lo vayan a ver en el canal de YouTube, ya el podcast en un ratito que yo lo suba. Pues gracias para los que, bueno, se pudieron conectar también, gracias. Yo sé que no es tan fácil que puedan comentar, porque a veces la función de los comentarios, no sé qué pasa, que a veces se inhabilita, pero bueno, pues muchísimas gracias de verdad. La siguiente semana todavía estoy viendo qué tema les voy a exponer, ¿sí? Ahora bien, les voy a comentar lo siguiente, ¿sí? Porque por ahí algunas personas me han comentado sobre cuestiones laborales en tiempos de COVID. Tú como trabajador no te puedes negar a que se te haga un control de pruebas por parte del patrón. ¿Por qué? La misma ley de salud, la misma autoridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social menciona que el patrón deberá de llevar protocolos suficientes para acreditar la seguridad de sus trabajadores. Es decir, si tú tienes la sospecha o se tiene la sospecha que tú como trabajador estás contagiado, se te tiene que mandar a hacer una prueba. Una vez que salga el resultado de esa prueba, si eres positivo, ya sea en la cepa de la neumonía atípica o del COVID-19, se te tendrá que dar una incapacidad de 15 hasta 40 días, que es la cuarentena. Luego, una vez que pasen los primeros 15 días, se te tendrá que hacer una valoración en tu servicio médico, si es que lo cuentas ya sea en el IMSS o ya sea o en el ISSSTE. Si no tienes un servicio médico y es de forma particular, se te hará una valoración, se te mandará a hacer nuevamente una prueba para ver si ya superaste ese virus o no. Si la prueba vuelve a salir positiva, entonces se te tendrá que dar. La incapacidad puede ser de otros 15 días, de tal manera que tú cumplas con esos 40 días, en los que quien te tendrá que cubrir parte de tu salario es el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en el caso de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Si tú no tienes un servicio médico o no, el patrón no te dio de alta en alguno de estos, está obligado a pagarte el 50% de tu salario. Luego, una vez que ya hayas pasado esa cuarentena, es decir, esos 40 días, tendrán que hacerte una nueva valoración. Si ya sales apto para regresar a tus labores, se te tendrá que estar haciendo periódicamente una prueba de esta cepa, para que efectivamente ellos vean que ya no eres un portador que pudiera poner en peligro a otros trabajadores, y que tú ya no estás tan vulnerable para volver a adquirir ese virus. Tú como trabajador no puedes negarte a realizarte estas pruebas, porque algunas personas, algunos conocidos de aquí, de mi muro personal, me comentaban eso. Sí. Luego, pasado ese término, les están mandando a hacer cada semana más o menos una prueba, y que ellos ya no querían hacerla. Bueno, no puedes tú negarte, porque de esa manera entonces estarías negándote a que el patrón te
tenga laborando dentro de la fuente de trabajo, y eso puede ser una causal de una rescisión laboral, ¿sí? Esto lo hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que de esa manera también al patrón no lo vayan a suspender o lo vayan a multar por tener trabajadores que son portadores de COVID y que son un foco muy fuerte para contagiar. Así que bueno, en ese sentido, tú como trabajador no puedes negarte a que te hagan una prueba de esta índole, ya sea de manera particular o en el servicio médico que tú tengas, ¿sí? Entonces, para que eso también les quede un poco más claro. Digo, ya ahora sí, pues ya llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Espero que ustedes se encuentren bien. Cuídense mucho, sigan las medidas sanitarias lo más posible. Usen cubreboca para las personas que ya pasaron esta etapa en la que se contagiaron y que ya parece que lo superaron. Vayan a sus revisiones, de verdad, porque ya la salud no vuelve al 100% y uno queda más sensible, ¿sí? Les comento eso porque el tapabocas, si bien es cierto, después de un periodo, bueno, sí crea por ahí un choque entre el oxígeno que tú estás generando y el que tú estás respirando en ese cubreboca. Lo más recomendable es que tú cambies el cubreboca cada cierto tiempo, más o menos entre 4 y 6 horas. Algunos médicos comentan eso. Si no puedes, lo que se recomienda es que tú te vayas a una parte en donde no haya más personas, quites por unos minutos el cubrebocas de tal manera en que tú oxigenes normalmente y puedas refrescarte, porque tus pulmones quedan muy sentidos. Toda la vía respiratoria queda muy sensible y sí llega a causar reacción de que sientes que te estás asfixiando. Esto a mí ya me pasó, se los comento para que no piensen otra cosa, es normal. Yo ya van 3 ocasiones en diferentes lapsos que experimento esto, y al principio pensé que era por la inactividad que yo había tenido. Pero no es así, es más que nada porque las vías respiratorias y los pulmones quedan bastante sensibles, por lo cual esa oxigenación ya no está al 100%, y sí llega un momento en que sientes que ya no puedes respirar o que te estás asfixiando al traer todo el tiempo el cubreboca, ¿sí? Es normal y va a pasar un periodo. Me comentó a mí el doctor que va a pasar entre 2 y 3 meses para que los pulmones se vuelvan a habituar. Esto del cubreboca va a ser de manera indefinida hasta que haya una vacuna aquí en el país y que también pues las personas empiecen a tener una especie de inmunidad, ¿sí? Entonces no se desesperen, simplemente vayan a que les hagan su chequeo si es que ya tuvieron los resultados de que son portadores de COVID, porque sí necesitan un tratamiento bastante largo, por lo menos de 6 meses, fue lo que a mí el médico me comentó. Sí, así que pues cuídense mucho, no se desesperen, traten de descansar, también no estén saliendo tanto si no es necesario, menos que sea por trabajo, ¿sí? Espero les haya gustado este programa. Más al ratito voy a compartirlo en unos grupos y lo voy a subir al canal de YouTube. Así que yo los dejo, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semanita con otro programa más. Bye.